Estamos en la televisión pública pampeana, el espacio de expresiones culturales, y vamos a poder desgranar y acercarnos poco a poco a un texto, a un libro publicado recientemente por Isabel Gigli. A ella la conocemos, es docente universitaria, ha estado en otros segmentos de nuestro programa junto a la Universidad Nacional de La Pampa y se dedicó a escribir sobre Radamés, que es un atleta panamericano que vive desde el año 2010 aquí en la provincia de La Pampa. Así que le vamos a preguntar cómo unieron su camino en el resultado de este libro y también un poco cómo Radamés llega a vivir a La Pampa. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Luján? Muchas Bien, gracias por la gracias por invitación. acompañarnos. Gracias a vos. Bueno, muchas dudas y también una gran emoción que este libro haya visto luz. Sí, es un trabajo que hicimos con Radamés en conjunto y con muchas otras personas. Durante 2 años estuve no solamente conversando con Radamés y bueno, contándome de su vida deportiva, así que yo me siento, durante 2 años fui maratonista cubano, yo también. Muy bien. y bueno, y también muchas otras voces, ¿no? Muchos atletas pampeanos, la historia también de la Pampa Traviesa, porque el hilo conductor un poco también es la preparación de la Pampa Traviesa del año pasado, así que llega justo para los 40 aniversarios de esta maratón, de esta carrera que, bueno, que a todos Ahora los pampeanos se nos vuelve a gusta realizar, mucho. ¿no? En el mes de abril. Ahora el 6. El 6 de abril, ya estamos muy cercanos. Bueno, Radamés, Sí. contanos un poco cómo llegás a nuestra provincia. Bueno, es una historia. Es un libro. Tenemos tiempo. Es un libro. Pero bueno, llego acá a la provincia por un proyecto que se había hecho de la zona Patagonia, que se hizo para la zona Patagonia, y donde vinimos a ese proyecto metodólogos y entrenadores cubanos. Te estoy hablando del año 1988. 91. Perdón, 1998. Hace unos cuantos años Ya atrás. hace unos cuantos años. ¿Y desde ahí te quedaste trabajando en este proyecto? Ahí vinimos con un contrato de trabajo. Vinimos por 1 año, yo al final tuve 3 años y después me volví a Cuba cuando se culminó el contrato. Bien. Después volví en el 2010, pero bueno, en esa fue la primera fase que vine. Es curioso porque cuando yo gano los Juegos Panamericanos, me invitaban a competir en Buenos Aires y yo decía que no, que era muy lejos, y ahora vivo pasando todo ahí. Un poco más lejos. ¿Cómo fue la historia de acercarte al deporte, a la disciplina de poder correr como maratonista? También otra historia. ¿Es algo que se estila en su país? Sí, se estila, pero yo nací, me crié en el campo y yo tenía 13 años y todavía no sabía ni lo que era deporte. Claro. Atletismo ni siquiera sabía lo que era. Y bueno, por eso te digo que es una historia un poco larga de contar. Y en Cuba generalmente cuando ingresábamos en escuelas técnicas y eso, se hacían pruebas de eficiencia física. Y ahí yo tuve unos resultados que todo el mundo quedó asombrado. Claro, yo no sabía lo que era deporte, pero yo tenía que hacer 8 kilómetros todos los días para llevarle la comida a los padres míos que trabajaban en otra parte, a mi papá y a los hermanos mayores. Es decir, que me estaba entrenando sin saberlo. Tenías todo el cuerpo bien entrenado. ¿Ibas caminando esos 8 kilómetros? Corriendo tenía que ir porque iba en el receso. Claro, había poco tiempo. Había poco tiempo, así que tenía que hacerlo lo más rápido posible. Increíble, ¿no? Como la vida y algo tal vez cotidiano te atraviesa que puedas forjar una carrera deportiva. Exactamente. Isabel, ¿y vos cómo lo conocés a Radamés? Yo lo conocí a Radamés hace 10 años ya, cuando mi hijo, Rada fue el primer entrenador de mi hijo, entonces a través de eso lo conocí. Y a mí siempre me gustó las historias que él contaba, esto que corría para darle de comer al padre, él siempre lo cuenta y lo cuenta también como ejemplo de que los chicos tienen que entrenar jugando, sin saber que están entrenando.
Y bueno, me daba muchas ganas de saber más, por dónde corría, si era calle de tierra, si era de arena, si era cerca del mar. Entonces, bueno, venía pensando, quisiera escribirle un libro, pero no me animaba a decirle porque era como, ni sabía si iba a lograr escribir un libro. Pero bueno, nos cruzamos después de 10 años por la calle y le dije, yo quiero escribir tu historia. Y Radames me dijo, sí. Así que bueno, te encontramos. ¿Fue tu ahí primer estamos. libro, más allá de las investigaciones? Bueno, no, tengo una novela y este es mi segunda libro literario, digamos, sí. Es otro estilo porque es lo que se llama una crónica personal. Digamos, se parte de una historia real, es no ficción, pero se maneja las herramientas de la literatura. Bien. Entonces tiene un hilo conductor, trata de estar contado como una novela, no como una biografía. Entonces también tiene un hilo conductor que es el entrenamiento del grupo de Radames el año pasado mientras se preparaban para la Pampa Traviesa. Así que está también con historias de muchos otros deportistas de acá de la provincia y la historia también de cómo comenzó la maratón de Pampa Traviesa. Y un poco dice que está armado en rompecabezas. Vos mencionás este hilo conductor. ¿Por qué anticipan ya que es un rompecabezas? Bueno, porque va a ir de fragmentos, ¿no? Textos cortos del pasado de Radames y el presente, que es esto, y las historias de otros, ¿no? Cómo comenzó la Pampa Traviesa, cómo son las historias de los que están entrenando hoy, mechado con la historia de las carreras de Radames, porque además de campeón panamericano, él ha clasificado a 3 Olimpiadas, ha ganado muchos Juegos Centroamericanos y del Caribe, así que tiene muchas carreras. Es el primer cubano que ha ganado maratones en Europa, así que bueno, ha corrido mucho. Sí, para darle la vuelta al mundo como 2 veces. Tremendo. Y después de esta situación, ¿no? Donde te fichan ahí, si se quiere, en el momento en que están haciendo y tomando estas medidas en la escuela técnica, ya te invitan a poder sumarte a un equipo de entrenamiento. ¿Cómo siguió ahí inicialmente tu carrera? Sí, esa parte inicial ahí, bueno, me ubicaron, me pusieron un entrenador, empecé a conocer cosas que yo ni imaginaba. Claro. Yo más o menos estaba asombrado por lo que veía. De trabajar en el campo y estar ahí con tu familia, a moverte a otros lugares. Claro, y ahí bueno, en esa escuela tenía la oportunidad de estudiar y entrenarme a la vez. Bien, y te facilitaban la indumentaria, el calzado. Sí, ahí me facilitaban todo. Qué bueno. Que eso también rescata el libro, ¿no? Lo importante que haya una política deportiva que acompañe a los deportistas. Si no, lo que ocurre muchas veces es que, bueno, la escuela, el deporte, es muy difícil complementar cuando no hay, cuando no está integrado dentro del sistema de educación, ¿no? Sí, obviamente se hace muy dificultoso por horarios, el entrenamiento, el estudio, la formación. Sí. ¿Y cómo fue ganar tu primer carrera? ¿Te acordás de ese momento? Estaba ahí en la escuela, sí, eso fue apoteósico. Sí, la primera que competí la gané en una carrera de 5 kilómetros que participaba por la escuela. Era una carrera abierta, pero bueno, a mí me llevaban por la escuela. Claro. Y sí, había algunos corredores que eran reconocidos ya que tenían los puestos designados. Y llegué yo y le di la sorpresa. Increíble. Y sí, a partir de ahí me dieron más atenciones todavía. ¿Y la primera vez que pudiste salir de la isla para competir, cuándo fue? Sí, fue curioso porque la primera vez que yo salí fue en el 1977. Yo era prácticamente juvenil casi. En Cuba hay un sistema educativo deportivo, ya específicamente para la parte de deporte, que es escalonadamente. Escuelas de iniciación, que son las EIDE, están las escuelas de perfeccionamiento, que se llaman ESPA, que ya es para las edades juveniles, y están las selecciones nacionales, que son ya y yo me fueron
cambiando de escuelas antes de entrar en ese sistema, pues yo prácticamente por la edad no pasé por el sistema de IDE, me tocaría ir a la JEPA, pero tampoco me llevaron directamente a la selección nacional. Entonces yo llegando a la selección ya había tenido resultados, ese año había competido en 7, 8 competencias nacionales y todas las había ganado, entre juveniles y con mayores. Es decir que 2, 3 meses de estar en la selección fue mi primer viaje, pero ya iba con figuras como Alberto Fantorena, doble campeón olímpico y mundial, con las principales estrellas. Yo no me lo podía ni creer sentado al lado de semejante figura, y fue a México esa salida a un campeonato centroamericano. Increíble, Ahí ¿no? corría 1500 y 3000 metros, no corría maratón. Ahí no me gustaba el maratón. ¿Era atletismo o eran metros llanos, digamos? 3000 metros con obstáculos hacía, Bien. y hacía 1500 metros llanos. Perfecto. Y Cuba es los países que más cantidad de medallas olímpicas y deportivas importantes tienen de los países hispanohablantes, incluido España. O sea, Cuba tiene una base deportiva muy importante, así que destacarse ahí es todo un mérito logro. muy grande. Sí, sí. ¿Quiénes más te ayudaron a poder dar como resultado este libro? Mira, he hablado con mucha gente, que eso me encantó, el proyecto estuvo muy lindo. Muchos amigos de Radamés, de distintos países, de Nicaragua, de Costa Rica, de Venezuela, de España. En España hablé con el que organiza una carrera muy importante, que es la Maratón de Valencia, y que se acordaba perfectamente de Radamés. Él corrió en el 91, fue esa carrera. Se acordaba en qué esquina había estado parado y lo había visto pasar y qué había pensado cuando lo vio, así que estuvo muy lindo. Y después mucha gente, por supuesto, de acá. Oscar Di Benedetto, que me contó mucho sobre los inicios de la Pampa Traviesa. Alejandro Alejandro Jiménez, que sigue siendo el mejor tiempo de maratón de acá, pampeano. Y bueno, y después el grupo de Radamés, que la verdad me recibieron todos, muy agradecida a todos que me han recibido en los entrenamientos. Era como una observación participante tu trabajo ahí. Sí, sí, estuvo muy lindo. Radamés, ¿y cómo sentís que te ha contribuido tu historia de vida a enseñarle y a transmitirle esta pasión a los jóvenes que entrenás actualmente? Porque viste que muchas veces capaz que el físico nos da o no, pero la cabeza juega en contra en esas situaciones de presión en una carrera importante o en una primera carrera. Sí, yo agradezco a la municipalidad y a las distintas direcciones de deporte por el apoyo para permitirme esto mismo que tú dices, poder vertir los conocimientos en los jóvenes, en los atletas, en los prospectos, los talentos. Yo inicialmente, por eso te digo que venir para acá también fue una historia, pues yo no pensaba venir nunca a Argentina. Y cuando yo tenía un contrato para ir a trabajar a México, a Monterrey, y se dio una situación que le pedían un entrenador de maratón de Neuquén, para ir más o menos explicándote de tu pregunta, ¿no? Y yo no tenía deseo de venir para acá. Cuando me dijeron el frío... Neuquén encima más lejos que La Pampa. Sí, por eso acá quedé de casualidad. Y cuando en unas preguntas de las que me hacen, porque me llamaron a la entrevista a través de un amigo mío que era gerente de una empresa allá, Cuba Deportes, el especialista de Neuquén que me entrevistaba me pregunta justamente esto de que si tenía experiencia con atletas principiantes. Y yo le dije que no tenía, yo como no quería venir, le dije que no tenía ninguna experiencia, que yo había estado 18 años en la selección nacional como atleta y en ese momento llevaba 7 años como entrenador de la selección de mayores, de mujeres. Es
Es decir, que con niños nada que ver. Entonces, como quiera me seleccionaron, así que no me escapé, y después de Neuquén, Neuquén casi fui una vez, me parece, porque nosotros venimos en el 98 cuando se inauguró la pista. Y ahí acá cuando estábamos esperando para que se iban a distribuir los entrenadores por las provincias, ahí decidieron que yo me quedaba acá en La Pampa. Así que hicieron ese intercambio. Hicieron ese intercambio. Y sí, después, con esto te estoy diciendo que la experiencia mía sobre atletas jóvenes, talentos, principiantes, prácticamente comenzó acá. Bien. Y ahí también muestra la importancia de lo que decíamos, ¿no? De la política deportiva, porque lo traen con el objetivo de fomentar el deporte acá, ¿no? Exactamente. Sí, un esfuerzo de la provincia para mejorar. El alto rendimiento, sí, esa era aparte que había sido atleta de alto rendimiento durante 18 años, había entrenado a la selección de Cuba. Y ahí es cuando comenzamos a preparar a Alejandro Jiménez, un grupo de corredores que había acá, que había muy buenos corredores, Gustavo Azugaray, un grupo grande de corredores que, bueno, hoy nos cuesta buscar un maratonista que nos baje los 2:30. Esa época teníamos como 5 o 6 que bajaban los 2:30. Darío Pedernera, sí, muchos atletas que... Y así, pero bueno, haber pasado y yo le digo a muchos, a mí me ha ayudado mucho para vertir estos, todo lo ha aprendido y eso, porque a veces me dicen, hay atletas llegan nuevos y me dicen, le digo esto así, así, así. Y bueno, a veces hacen otra cosa. Bueno, es muy difícil también. Quieren chocar con su cabeza, su frente contra la pared. Y hay que sacar pecho, ¿no? Sacar pecho, y después cuando ya chocan 2 o 3 veces me dicen, lo que usted me decía era verdad. Digo, mire, yo se lo digo por 3 cosas fundamentales, hay más cosas. Una, porque lo practiqué desde el nivel municipal hasta el nivel olímpico. Otra porque lo estudié desde el profesorado, la universidad, y otra por lo viejo que soy en esto. Claro, mucha experiencia encima. Y en esos niveles, ¿no? Desde el municipal al olímpico, parece impensado. Sí. No, llega un momento que no, parece que no, te Hay vas mucha asombrando. Claro, te vas asombrando. Sí, ¿Qué puedes decir vos de cada una de esas instancias? Sí, después, porque en todo el deporte, no solamente en el atletismo, en el maratón, que es muy exigente, en todo el deporte, no es solo llegar, sino después mantenerse. Claro. Entonces yo desde la parte educativa mía, desde la parte de preparación a mis atletas, siempre le insisto el problema educativo, que me sean buenos atletas, pero que me sean buenas personas y buenos estudiantes. Entonces, bueno, es muy importante, y hasta ahora la mayoría de los que he tenido responden, cumplen con esos requisitos. Primero los cabezazos, pero después se responden. Isabel, estaría buenísimo que podamos compartir una parte que vos selecciones de este libro, que ya tuvieron la posibilidad de presentarlo. Lo vamos a presentar este viernes. Este viernes, hacemos la invitación al público. Sí. Quería agradecer a Pablo Fontana, a Silvana Montesino de la editorial Siete Sellos. Amigos de la casa. Sí, que además nos están acompañando con un gran entusiasmo, así que muy contentos. Agradecerle también a Mica Maizón, que nos hizo el diseño de tapa y el diseño de interiores. Y bueno, y después a los que nos van a acompañar el viernes. El viernes lo presentamos en el Centro Cultural El Molino a las 19 horas, así que es libre y gratuito. Esperamos a todos los que quieran venir que lo conozcan a Radamés y que le tienen cariño. Todos los que lo conocen le tienen mucho cariño, así que nos acompañen. Y bueno, agradecer a los que nos acompañan en la presentación, que es José Luis Carlucci y Juanjo Viascochea. Y también nos acompaña Chechi
Fontana en la musicalización. Muy Así bien. que vamos a tener una presentación con Tuti, todos invitados este viernes a partir de las 19 horas en el Centro Cultural El Molino. Ahí van a poder charlar con Isabel, con Radamés y bueno, la gente que va a estar presente. Imperdible, ¿no? Al cierre de encuentro de tarde se llegan hasta ahí y disfrutan. Y también se pueden llevar uno de estos libros editados por la editorial Siete Sellos. Sí, un encuentro entre deporte, literatura y música. Así que va a estar muy lindo. Bueno. Sí, bueno, digo un poquito. En Instagram, debajo de su foto de perfil, podría escribir: maratonista olímpico, campeón panamericano, multimedallista en Juegos y Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, bronce en Campeonatos Iberoamericanos, ganador de las maratones de Budapest, Costa Calvia y Valencia. Pero aunque tuviese una cuenta, Radamés González Tamayo no lo diría. Es sábado, el viento sopla fuerte y hay nubes de polvo en suspensión. Toay está a 10 kilómetros de Santa Rosa, la capital de La Pampa. Ambas ciudades se conectan sin que se interrumpa la urbanización, pero acá la vista es rural. Es un loteo nuevo en un monte de caldenes que se irá perdiendo a medida que se habite. Una de las 4 casas es la de Radamés. Está ubicada al fondo del camino interno, en una zona elevada. El árido pampeano se ofrece en su plenitud. Hoy es verde y será ocre amarillo el resto del año. Las próximas veces abriré sola el portón tranquera y entraré directamente, pero esta primera vez espero a que me abra. Dice después de saludarme que estaba dándole maíz a las gallinas, que cacareaban de hambre. Tomates, berenjenas y morrones crecen en los surcos paralelos que labró en la tierra arenosa hasta que la primera helada marque el fin de la huerta de verano. El año pasado tuvo poca producción, pero el tamaño de los zapallitos le permitió hacer una tortilla con uno solo. Nos sentamos debajo del alero de la casa y reclina su silla de plástico. Aunque no hace frío, sube hasta arriba el cierre de su buzo polar. A las pocas cosas que su sangre caribeña no se acostumbró es al clima. Comienza con su voz melodiosa por lo que otras veces le he escuchado decir. Descalzo, a la escuela iba descalzo. Eran calles de tierra caliente y si llovía eran puro barros, caminos que en la primavera eran inaccesibles. Corría por la orilla del río, por la huella que estaba hecha. ¿Sigo un poquito más o me estoy excediendo? Súper interesante. 6 décadas antes de que Radamés tuviese estas gallinas, esta huerta y esta casa en Toay, iba a la escuela primaria en la región oriental de Cuba. En los recreos del mediodía no jugaba con sus compañeros, ni tampoco se sentaba a comer. Lo que hacía durante el intervalo era correr. Corría 8 kilómetros con el morral que contenía el almuerzo para su padre, por el camino de tierra caliente o de barro los días de lluvia. Cuando llegaba al sitio indicado, lo enganchaba en la rama de un árbol. Los bolsos colgaban allí como adornos de Navidad, hasta que eran llevados por un carro a los hombres que trabajaban en las plantaciones de arroz. Pasaron algunos años antes de que Radamés aprendiese que correr era una disciplina deportiva, a la que le dedicaría su vida, primero como atleta y después como entrenador. En ese entonces, cuando corría con el almuerzo, correr era una forma de llegar de un lugar a otro en poco tiempo. Si le hubiesen preguntado, hubiese dicho que no era bueno para el deporte, porque para un cubano el deporte es el béisbol, y como todos los niños cubanos, creció soñando con un bate y una pelota. Pero cuando se armaban los equipos, siempre era el último en ser elegido. Le decían cangrejo, porque no corría cuando tenía que hacerlo y quedaba siempre fuera. Se ríe. ¿Qué sentís al escuchar esto? Bueno, un poco de lo que estuvimos charlando, pero todo lo que vos le pudiste compartir a Isabel y lo que a lo largo de tu trayectoria le compartiste a tus alumnos, aprendices. Muy parte de la historia. No, Isabel ha sacado cosas que hasta yo había olvidado. Muy hermoso, la verdad. Muy bien, muy interesante. Por eso valoramos el esfuerzo que ha hecho ella, su familia, que para mí fue poco tiempo. Estaba diciendo el tiempo y para mí que había sido menos. Sí, yo tenía miedo de ser excesiva, porque primero le dije, bueno, nos reunimos 5 o 6 veces y después fueron 2 años intensos, pero que a mí me encantaron. Porque además lo fui encontrando en las últimas carreras, bueno, los videos de YouTube, ¿no? Entonces me veía la maratón de las Olimpiadas de Moscú hasta que lo encontré, que iba adelante, así que muy lindo fue todo. Sí. Mucha investigación también. Mucha lectura y mucha lectura de las memorias de las carreras para
estar informada también de todo. Así que sí, he leído muchísimo sobre deporte y sobre las memorias de cada una de las carreras y fue muy, muy linda experiencia. Y a la inversa, ¿qué piensa tu hijo, bueno, y el grupo de aprendices, de estudiantes que van con Radamés? Bueno, ellos todavía no han visto el libro, así que esperemos que les guste. Después de la primera reunión que tuve con Radamés, la primera vez que nos encontramos, me acuerdo que él me mandó un WhatsApp diciendo, nos va a ir bien en este empeño. Y me acuerdo siempre de ese WhatsApp, porque yo todavía tenía el temor de si lograría realmente poder escribir. Y yo creo que nos fue muy bien. Ahora esperamos que sí, que los que lo lean también lo encuentren igual, ¿no? Pero y que está increíble que quede inmortalizado ahí tu historia, ¿no? Viste que en el maratón a veces no llega, te funden el kilómetro 37, 35, no, acá pasó de lado. Ya estaba motorizada, me parece. Estaba motorizada. Radamés, ¿qué expectativas tenés vos como deportista para esta Pampa Traviesa que se viene ahora, número 2025? En realidad esta Pampa Traviesa debía ser interesante para los atletas pampeanos. ¿Por qué te digo esto? Porque al no ser un año olímpico, no vienen, me imagino, no he visto las nóminas de los que vienen, pero generalmente cuando es año olímpico, los últimos años siempre la Pampa Traviesa la han tenido en cuenta para clasificación olímpica. Sí, deportistas entonces, internacionales vienen. Sí, los de acá, los que no han hecho la marca olímpica, aparecen todos. Pero este año no sé los que vienen, las figuras que vienen, pero es posible que esos atletas tengan otra, buscando competir en Europa, otros lugares. Por eso yo decía que era un año interesante para los atletas pampeanos, incluso de poder ganarla. Hace mucho tiempo que no la ganamos. Desde la ganó Alejandro Jiménez, una vez hicimos el 1-2 con Alejandro Jiménez y con Darío Pedernera. Después Alejandro quedó segundo, pero hace mucho tiempo que no se ganaba. Y ejemplo, con el grupo mío llegamos, pero no creo que llegamos al tope, al nivel que quisiéramos haber llegado. Bueno, lo importante también va a ser participar y nosotros a través de la televisión pública seguramente lo vamos a seguir de cerca. Sí, siempre. Sí, es una carrera muy linda. Siempre lo han transmitido ustedes. Esperemos que no llueva, porque los últimos años, desde el 2021 acá, mucha lluvia. Sí, a veces yo me apoyo en ustedes, le hago sus cositas porque yo aparte de la parte de entrenamiento y eso hago también lo que es masaje, rehabilitación y eso, y tengo un consultorio acá ahí en lo de mis amigos Tito y Aide, y a veces viste el circuito como era, no podías andar. Claro, así que me metí ahí a veces a ver la televisión pampeana, a ver quién iba adelante, quién iba. Muy bien, para eso estamos. Me apoyaban ustedes a veces para más o menos, porque siempre tenemos de los principales que compiten, el padre, el tío, el amigo, que andan con teléfono también, y uno se está comunicando a ver cómo va, a ver que este año, el año que pasó, el año de la lluvia, anduve con una chofer especial. Bueno, eso está escrito acá. Eso está escrito acá también. Sí. Bueno, les agradecemos que estén aquí con nosotros y vamos a estar acompañándolos el viernes a las 19 horas. Buenísimo, bueno, los esperamos. Gracias, gracias. Un gusto conocerlo, Radamés. Muchas gracias. Nosotros vamos a estar el viernes a las 19 horas. Ustedes también están invitados en el Molino, en el Espacio Cultural Molino Werner. Así que lléguense hasta ahí. Va a haber música, deporte, va a estar la presentación de este libro y va a ser un intercambio increíble. Así que no se lo pierdan. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más EDT.